Guillén, vamos arriba, vamos a teorizar, como dicen. Ay, ay, ay. Vamos a teorizar. Sí. Ay, ay, ay. El infierno, desde mi punto de vista, yo voy a plantear lo que yo entiendo. Exacto. Desde mi punto de vista existe el bien Sí, y existe el mal. claro que sí. El Son dos polos de una misma moneda. En la Biblia establece O de dos, que sí, en verso y de que reverso. existe el infierno, eso es bíblico. Sí, está Eso es bien. bíblico. ¿Desde cuándo? Y existe la ¿Desde gloria. cuándo? Pues la Biblia lo establece eso. En el Viejo Testamento mencióname el infierno. Usted me va a dar las explicaciones Sí. del lugar en ese sentido. O sea, la Biblia establece que el infierno existe. Eso lo establece la Biblia. Tú dirás, viejo, ya. nuevo. Bueno, la Biblia. Sí. Entonces, yo entiendo mis conocimientos de que eso existe y que la Biblia lo dice y que existe, ¿verdad? Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán, ¿verdad? Eso es lo que dice la Sí, Biblia. está bien, ¿verdad? Ahora bien, tú dices, ha manifestado que el infierno no existe. ¿Por qué? Fíjate, Junior, ¿qué es el infierno? Se hablaba de lo que le llaman la Jejena o regiones inferiores, que era parte como si fuera en el infierno. Van a la Jejena, aquellos que no hacen las cosas buenas. Era el sistema del infierno. La Jejena era sencillamente donde iban todos los excrementos y desechos en las ciudades romanas. Como el sistema cloacal. Cuando llegaban ahí, tú sabes, eso arde porque los vapores, porque el gas que crea las descomposiciones de los excrementos y toda esa porquería que botaban y todos los animales muertos, ahí caían. Eso es lo que le llamaban la Jejena, o sea, región inferior. Eso empieza a partir del siglo X. Si tú buscas la Biblia en los Viejos Testamentos, no se habla del infierno. En Apocalipsis, Nuevo Testamento. sí, habla el fin del mundo, del infierno. Ahí es que se refleja mucho más. Sí. Y fíjate, Pero buscando una definición, a propósito de que usted hizo la pregunta, que qué es el infierno. Lugar de castigo y tormento para las almas después de la muerte, según la mayoría de las religiones. según la mayoría de las religiones. Fuego, sufrimiento eterno, separación de Dios. Definición figurada, la que usamos en República Dominicana. Ya. Un infierno, una situación, lugar o momento extremadamente difícil, caótico, caluroso, estresante. Ay. Por ejemplo, ejemplos de infierno en República Dominicana. Este tapón es un infierno. Ya. ¿Tú te das cuenta? Está terrible, no avanza. El calor que hace es un infierno. O es infernal. Está insoportable. Trabajar sin aire es un infierno muy incómodo. Lo que vivió Sí. lo que vivió Debres, dice ahí a propósito de Ajá. lo que vivió Debres en el Fairmont Park fue un infierno, mucha presión y abucheos. Sí. Sí. Infierno es una forma de enfatizar lo difícil, agobiante que está algo en buen dominicano. Ahí está. Entonces, ya viene la explicación, señor Guillén, la explicación que usted dice que el infierno no existe. No existe. Dice Guillén, atención, dice Guillén que infierno- el infierno no existe. No, es como es un invento, dice Guillén. Sí, es un invento de opresión. Un invento de opresión. Oigan bien. Claro que sí. Sí. Y de confusión y manipulación a la sociedad para mantenerla tranquila.
para sembrar temor. Pues efectivamente, Junior. Ay, ay, ay. Tú no te das cuenta que... Te va para el castigo eterno. Ya, efectivamente. Va a arder en llamas, en fuego y azufre. Desde niño empiezan a manipular tu mente de que el infierno te va para el infierno. Es un método de castigo. Es un método de castigo manipulado por las religiones. Dios es que amor o odio. No. El amor es la única ley de la divinidad que genera la creación del universo. Bien. No hay leyes. A partir de ahí hay leyes creadas para el universo donde existe el desequilibrio del bien o del mal, lo que le llaman lo positivo o lo negativo, lo que los asiáticos dicen que es el yin y que es el yang. Lo que tenemos nosotros como la dualidad. Yo creo que eso existe, que existe el bien, que existe el pero, mal que existe el infierno. Pero Junior, la Biblia lo dice. Pero, oye bien, la Biblia no habla del infierno en el Antiguo Testamento y existe como un libro sagrado. Vamos a seguir preguntando. Entonces, la Biblia es un libro de instrucción moral para un buen comportamiento humano. Es la historia de los judíos, de las 11 tribus. A partir de ahí esa es la historia de la Biblia. Busque que no se habla de los chinos, no se habla de los indios, no se habla de los africanos que existían en aquel entonces. Pero solamente en la Biblia se recoge la historia de las 11 tribus. Entonces, Dios tiene límite, Dios es parcial, Dios tiene un equipo humano. No. Si Dios es omnipotente, omnisciente y fue el creador de todo lo que existe en el universo, puede castigar a lo que Él creó. Si Él fue el creador. A la misma Biblia dice que Dios castiga a los que no están con Israel. Vamos a hablar en sí. Entonces no es Dios. Ahí también dice la Biblia, en uno de los párrafos, no recuerdo cuáles, pero sí lo que viven manipulando la Biblia, sí lo conocen, que Dios se lamentó de haber hecho el hombre. ¿Ha oído tú esa parte? No, no lo he oído. No lo he oído. Pero mire, haciendo una pregunta aquí. ¿El infierno es mencionado en el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Dónde? Sí, pero con matices, dice con matices. La IA. Ajá. En el Antiguo Testamento sí se menciona el concepto de un lugar después de la muerte, pero no exactamente como el infierno de fuego que conocemos del Nuevo Testamento. Bueno. Eso es otra cosa. Estamos hablando de otros planos. En la palabra hebrea más usada aparece 65 veces, significado la tumba, el lugar de los muertos. Dice, no era un lugar de castigo con fuego, era un lugar oscuro, silencioso, donde iban buenos y malos por igual. En Génesis 37:35, Jacob dice que bajará al Seol por su hijo José. En el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Bueno, y aquí tiene una serie de explicaciones. En el Nuevo Testamento ya nosotros hemos hablado de que sí se menciona la palabra infierno. Porque ahí fue creado en el siglo X. Ya. Fíjate, si tú tomas la Biblia como instrumento de la divinidad y cumple con sus mandatos que tiene, tú serás una persona. Y si la sociedad pudiese seguir esos mandatos reales y efectivos, no manipulados, entonces la sociedad viviría mejor. Buenos días, Junior y Guillén.
El infierno es lo que se vive día a día con la esperanza de que llegará alguien para salvarnos. Dice Elvis Muñoz directamente desde Miami. Buenos días, Junior. También el infierno es sinónimo de Ade. Dice Bienvenida Torres, que nos escribe con relación a esto. Bueno, dice Guillén que no existe. Dice Guillén y está dando sus explicaciones. Pero en la Biblia se menciona, aunque sea en el Nuevo Testamento, se menciona en la Biblia. Sí, está bien, Junior, porque es un sistema de manipulación, Junior. Ya. Es un sistema de manipulación. ¿Qué es el infierno? Sencillamente son las partes negativas. ¿Qué es la gloria? Son las partes positivas. Son dos caras de una misma moneda. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Si tú no estás con mi religión, estás contra mí. Si tú estás contra mi religión, entonces tú estás contra Dios. Entonces, ¿quién es Dios? El que a mí me favorece y que te condenas a ti. Entonces, si Dios fuese un condenador, entonces ¿para qué creó una sociedad tan defectuosa? Si Dios es tan grande y tan perfecto, parte de la Biblia dice, no, que Dios se equivocó y dijo que se queja de que ¿por qué hizo el ser humano? Jesús lo por mencionó Dios, 12 veces. Oigan esto, Jesús lo mencionó 12 veces. Sí. Dice en Mateo 5:22, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 10:28, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 9:43, sí, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Sí. Ahí está Jesús mencionándolo en Apocalipsis. Jesús no, mencionándolo Mateo. Hablemos claro de la situación. Sí, Mateo menciona lo que supuestamente dijo Jesús. Supuestamente dijo Jesús. No, pero eso, él escribió todo lo que Jesús dijo. Lo mismo que escribió Marcos, lo mismo que escribió Judas, también Judas escribió, aunque eso no lo menciona en la Biblia. Apocalipsis 1:18, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya. En 2 de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, Junior, entonces Dios no es tan grande como dicen. Porque si Dios tiene que castigar lo que Él creó, fue una imperfección de su creación. Entonces Dios no es perfecto. Si Dios es perfecto de todo lo que se dice en la Biblia. Dice Bienvenida, es una teoría sin base que tiene este señor. Dios le dio libre albedrío al hombre. Entonces Guillén tiene más sabiduría que Mateo. Mateo, para que usted vea, la Biblia fue escrita 300 años después de la crucifixión de Jesús. Investíguelo dentro de ahí y diga si Mateo dijo eso o no. Lo que se escribe a través de la historia se va tergiversando cada vez que un autor hace la transcripción. Yo digo como a medida que la Biblia fue traducida a otros idiomas, fue perdiendo la esencia misma de lo que es la verdadera instrucciones espirituales de la divinidad. Esas son las cosas que no han llegado a nosotros, que han tergiversado los verdaderos principios de desarrollos espirituales del ser humano. Cuando Martín Lutero se fue de la Iglesia Católica, que la Iglesia cobraba lo que le llamaban la bula papal, que tú llevabas una potiza de oro y había matado 50 y la Iglesia
te agarraba con un papel y te lo entregaba firmada por el Papa y decía que todos tus crímenes habían sido condonados porque tú habías dado una potiza de oro a la iglesia para que se la mandaran a Dios. ¿Eso es correcto? ¿Eso es divino? ¿Eso es de Dios? Si eso es de Dios, entonces Dios no existe. Porque si Dios es el creador de la perfección del universo, no me venga tú a poner a Dios con mentalidades humanas. Entonces, el humano es el único que tiene sus defectos porque no está equilibrado. No tiene el concepto del bien, pero tampoco tiene el concepto del mal. Para que exista una cosa, necesita la otra. Guillén, Dios no necesita a nadie para ser. Le pregunto, ¿Dios Sí. existe? Claro que sí, es una Dios fuerza. existe. Es una fuerza. Ya vamos ganando Sí. con Guillén. No, porque, Ya vamos porque ganando. lo que llamamos Dios es una fuerza superior a la palabra creada como Dios. Existe- A los César romanos le decían Dios porque tenía el poder y la vida de cualquier ser humano con la fortaleza que tenía de un imperio de poder. Entonces- Cuando decía el César, ese muere, lo mataban de una vez. Y por eso lo decían, es el Dios. Pero cuando llega Jesús, no lo ve como Dios, porque lo ve sencillamente como un poder dictatorial sobre la tierra. Entonces, ya con Guillén vamos ganando porque Guillén dice que sí, que Dios existe. Es una fuerza. En el Junior. caso de Rubén, Rubén dice que no existe. No, existe una fuerza, lo que le Que no- llama. que no existe. Existe una fuerza en Entonces- el universo. Déjame terminar. Existe una fuerza en el universo superior que tiene una sola ley. Debajo de esa fuerza creadora que se le llama Dios, en otros se le dicen que es Alá, en los hindúes le tienen otro nombre, los chinos le tienen otro nombre, pero es el mismo. Ok. Es el mismo. Si tú buscas los principios de los libros sagrados de los hindúes, de los chinos, de los árabes, es la misma creación, es el mismo Dios, pero nos tienen como enemigos para manipularnos. ¿Cómo nos manipulan? Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Pero Dios no está contra nadie. Dios fue el creador de todo el universo. Todo lo que hay bajo los mantos de la única ley, que es la divinidad, llamada Dios, sencillamente fue creada con esas dos fuerzas. El bien, lo que le llamo el bien o el mal, lo positivo y lo negativo. Si lo positivo y lo negativo se unen, da la luz. Por eso la luz la tenemos. Quítale el negativo a la luz a ver si hay luz. Pregunto. Quítale el positivo a la luz a ver si hay luz. Ese es el bien y el Sigo mal. preguntando, Si Guillén. nosotros si tenemos el equilibrio de esas dos fuerzas, entonces estamos cerca de Dios. Sigo preguntando. Bueno, Dígame. ya Guillén dice que sí, que existe Dios. En el caso de Rubén, Rubén dice que no existe. Es que es una fuerza. Le hago la otra pregunta. ¿Existe el bien? Pero, Junior, lo que llamamos bien es, no, yo no le hago daño a nadie, Ok. pero tolero que fulano le haga. Existe el entonces, bien. Entonces no hay justicia. ¿Existe el bien? Sí, ¿Existe el mal? claro que sí. Porque son Pues las dos- entonces, si existe el mal, ¿existe el infierno, Guillén? No, ¿Eh? no. Claro. ¿La brujería existe? Lo que la gente llama brujería, lo que la gente le llama brujería es una fuerza energética. Por ejemplo, los dictadores, ¿qué hacen? Determinan de tu muerte, violan a tu mujer, a tus hijos, hacen lo que les dé la gana. Eso es correcto. Pero tienen un poder. Y entonces, si Dios fuera castigador, como dicen muchísimas religiones, ¿por qué le toleran tanto mal a ese Tengo una tipo de nota gente? de bienvenida que nos manda con relación al tema. Como decía Balaguer en su momento, este es un tema espinoso. Adelante. Que Dios le dio libre albedrío al hombre y por Claro. eso el hombre pecó, el hombre escoge. Sí. Dios le dio dos vías y el hombre, uno han elegido la vía para perderse y otro para salvarse. Lo que pasa es que no cree en la Biblia, nunca va a creer ni en el infierno, ni en el Dios Todopoderoso, ni nada. Él no cree en la Biblia. Ok. La pregunta mía es, a propósito de lo que dice bienvenida. ¿Usted cree en la Biblia? No es que crea o no. No es creer o no creer. Uno de los grandes problemas que existe en la sociedad humana, Junior, es el creer. Junior, si tú crees en una cosa,
tú estás dudando, tú crees que existe o no existe. Tenga fe en que Dios existe y haga lo correcto en el equilibrio de la naturaleza creada por Él. Entonces usted vivirá en paz consigo mismo. Cuando a Jesús, Pedro le pregunta, maestro, ahí anda una religión, ahí anda una nueva religión, le pregunta a Jesús. Pedro, ¿están con nosotros o están contra nosotros? No, no están contra nosotros. Dice, pues están con nosotros. Punto. O sea, cuando tú le dices a una persona, tú crees, tú estás sembrando dudas. Claro que sí, Junior. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el término correcto que hay que...? Junior, Tener fe. La fe sencillamente es el acto de sabiduría de cómo se hacen las cosas. Ya. Si tú tienes la fe, tú tienes el conocimiento de lo que es la O divinidad. sea, si yo le hago una pregunta a una persona, ¿usted cree en la Biblia? Estoy sembrando dudas. Efectivamente. ¿Usted cree en Dios? Están sembrando la duda. Ya. Junior, si tú crees en una cosa, ¿qué significa? ¿Creer o no creer? Ya. ¿Usted está seguro de que eso se hace así? Sí, porque cuando uno dice, bueno, yo creo que tal, o sea, es porque tú no estás seguro. Pero tú no te das cuenta, la gente, Junior. Yo creo en Dios. Puede que exista como pueda que no. Sí, porque está como una especie de que no tiene seguridad. Porque las religiones han llevado esa duda, Junior. ¿Qué han hecho las religiones, Junior? Es un tema espinoso. Te crearon, Sí, te crearon una fuerza negativa superior a la fuerza positiva. Hay más gente buena haciendo las cosas por temor que los malos, que lo que le llaman malos, que son los que manipulan y dirigen la sociedad humana. Busca, Junior, y junta todas las religiones del mundo, que son mayoría. Pero ¿quién está dirigiendo la sociedad económica y el bienestar de la humanidad? Un grupito que no creen en ninguna de las religiones. Ahí tenemos nosotros ese bombardeo en misericordia que están haciendo en el Golfo Pérsico o en esa área. Ahí tenemos, por ejemplo, el bombardeo en misericordia que le hicieron a Venezuela para sacar preso al presidente de turno. Eso es correcto. Dios está con ellos. Y están las religiones apoyando, incluso bendiciendo los bombardeos y haciendo toda esa cuestión. Eso es correcto, eso es manipulación humana para mantener a la población ignorante de creer que Dios está con los malos, bueno, porque está castigando a fulano de tal que no está en mi religión. La misma Biblia establece Sí. que llegará un tiempo que se levantarán naciones contra naciones. Sí. Eso está establecido. Claro. Y esas guerras, eso no es desde ahora, Guillén. No. Eso no es desde ahora, eso viene desde la Edad Media. No, más, Pero antes, mucho antes. Sí. Desde el inicio prácticamente Sí. de la vida. Junior, Tienen esos conflictos y esos problemas, la geopolítica y todo ese tipo de cosas. Sí, eso no es desde ahora. Fíjate, Junior. Las 11 tribus de Israel. Ahí tú tienes todos los conocimientos bíblicos. ¿Tú has estudiado la Biblia? Sí. Y la he analizado de diferentes puntos. Claro. De diferentes puntos, o sea, Sí. científico y todo eso. Por ejemplo, cuando yo me pongo a ver esa historia de el Éxodo, Sí. eso es una historia, mire, que para usted, o sea, usted tiene que tener fe. Cuando usted ve eso, usted dice, pero ven acá. Sí. Todo lo que ocurrió ahí, eso fue Dios. Todo lo que ocurrió ahí. Para las personas, por ejemplo, como Rubén, que dice que no cree, yo siempre le digo, búscate la historia ahí del Éxodo y Moisés para que tú veas. Claro. Para que tú veas si realmente Dios existe o no. Fíjate, Junior. Yo no sé si esté equivocado en ese sentido.
pero para mí ese es el libro favorito mío. No, pero está bien. De la Biblia. Si Ese tú, es el libro favorito oye bien, mío. si tú estudias la Biblia, Junior, de fondo y buscas la parte espiritual más profunda en la teología, hay una encerrona que tú no encuentres explicación. Yo lo estudié incluso, discúlpeme Guillén, yo lo estudié mucho el Éxodo incluso, que me fui a lo científico. Sí. Que duraron tantos días sin bañarse y que por ahí viene que sé yo qué, y unas explicaciones científicas como tan vagas que tú dices, pero ven acá. No, que como el río se contaminó, por ahí vinieron las ranas, que sé yo qué. El río cuando se convirtió en sangre. Sí. Él se está convirtiendo en sangre porque hay una serie de matas, de matas que botan un color rojizo. Dice Los otros días se puso dice de rojo. Elvis, la Biblia fue creada por un hombre para manipular el humano y Dios no existe, existe el universo, las religiones son partes de que el mundo sea manipulado por ellos, respeto la creencia de cada humano. Eso dice Elvis, o sea que Elvis no cree en Dios. No es que no cree en Dios, no, porque fíjate, no es que no cree en Dios. Dios está creado para una manipulación. Ya. Dios existe y es bueno porque protege mi religión. Bien. Si tú hablas con los budistas, que es un lineamiento o una religión, vamos a ponerla como religión, que lo practican los asiáticos. El budismo es una religión. Sí. Entonces, ellos tienen el mismo concepto del creador o de Dios. Tal vez no le llaman Dios, tienen otro nombre. Tal vez no le llaman Dios, a veces le llaman Brahma, no importa cómo lo llamen. Pero si tú buscas la esencia de sus escrituras sagradas y la comparas con la de la Biblia, prácticamente son las mismas. Cuando un maestro de yoga, Siddhi Yukteswar, del Self-Realization Fellowship, practicantes de yoga, lo pusieron a analizar la Biblia y los libros sagrados del budismo y del Bhagavad Gita, que son los libros sagrados de los hindúes. Entonces, él decía, cuando los párrafos de Jesús decía, ese es un Buda. Cuando tú, por ejemplo, buscas un teólogo de la religión católica, o un obispo, o un cardenal, lo que sea, y hablan de Buda, y Buda está explicando las mismas cosas que Jesús explicó, dice, ese es un diablo, un diabólico. Si tú le preguntas al hindú, a un sacerdote de eso, o un monje de eso budista, y le hace la misma pregunta, dicen, ese es un Buda. Pero, o sea, tienen el concepto totalmente distinto del bienestar que las dos personas generaron. Pero entonces, Buda lo tenían como un dios. No se lo tiene como el iluminado, efectivamente. Pero y fue antes de Jesús. Fue antes de Jesús. Y entonces, lo que dejó escrito él, porque ellos no escribieron ninguno nada. Ni Buda escribió, ni tampoco Jesús dejó nada escrito. Dicen muchísimos entendidos y estudiosos de la Biblia que todos aquellos que escribieron la Biblia no conocieron a Jesús. Y que la Biblia fue escrita 300 años después de Jesús. Y que la Biblia fue modificada por Constantino en el concilio de Nicea. E incluso muchísimos sacerdotes o conductores espirituales de aquella época fueron asesinados porque no estaban de acuerdo con muchísimos principios que tenían de conducción humana aquel entonces. Pero Constantino, para aprovechar el proceso de la religión cristiana de aquel entonces, abraza el cristianismo como una fuerza imperial y todos los pueblos que eran dominados tenían que abrazar el cristianismo como una fuerza religiosa del imperio romano. De ahí empieza a distorsionarse
todos los principios creados. Los cristianos no creían ni en todos esos dioses que tenían los romanos. Eros Baco para el vino, Eros para el amor, Afrodita. Todas esas diosas y dioses que tenían se vendían como santos para poder mantener el sistema económico de ese pueblo. Pero como el cristianismo había sido abrazado por Constantino, había que quitar entonces todos esos dioses, que el cristianismo estaba en contra de eso. ¿Y cómo iban a generar dinero? ¿Cómo se iba a generar dinero entonces? Entonces se crearon los santos. Bueno. Ahí vienen todos los problemas, porque todo es económico. Todas esas situaciones son económicas, para pisotear el que está abajo. Mientras más ignorante es el que está abajo, más podemos nosotros conducirlo, como si fueran reses al matadero. Bueno, son temas que no nos vamos a poner de acuerdo, porque incluso estos temas han creado guerras, han creado situaciones, han creado... Pero ahí tú tienes ahora mismo, Junior, la guerra, por ejemplo, de Irán. Para los iraníes es una guerra santa. Y son... y todo el occidente es diabólico. Y muchísimos radicales y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, claro, porque son manipuladores. Vamos a seguir porque son temas... Muy espinoso. Como dijo Balaguer en su momento, eso es un tema espinoso. Sí. No son fáciles. Bueno. Cada quien tiene su concepto. Sí. Y usted es un Dios en potencia. Porque si usted fue creado por la divinidad, entonces usted es hijo de una divinidad. Si usted es un hijo de la divinidad, usted es una persona divina. Si usted es hijo de Dios, como dice la Biblia, entonces somos dioses en potencia. Bueno. Pero no lo quieren, la gente no lo quiere aceptar. Bueno. Que si tú no estás con la religión mía, que si tú no abrazas esta parte del cristianismo, tú no puedes ser hijo de Dios. ¿Quién te ha dicho que tú eres juez aquí en la tierra para juzgar a fulano y a perencejo, de decirle que tú eres Dios y no eres Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres juez para eso? ¿Quién te nombró como juez? Nadie. Entonces ahí que vienen los problemas. Bueno, ahí está.